Hay casas que no están hechas para ser habitadas, sino para esperar. Esto es El cuadro de Cronos, una historia original. Soy Alice Story. Miranda y Clemente finalmente arribaron a la casa que compraron utilizando parte de sus ahorros y un crédito bancario. Esta se hallaba al final de una larga calle en diagonal que iba en descenso. Pese a lo tortuoso que pudiera parecer el trayecto, la fachada era tan bonita que esto no les importaba, con paredes de un pulcro color azul celeste, columnas color ostión y el tejado triangular parduzco al igual que la puerta y el marco de las ventanas, y la cochera, ubicada al lado izquierdo. Clemente le indicó a los de la mudanza dónde ir acomodando cada mueble, mientras Miranda alimentaba a su bebé de 5 meses. Fueron en total 4 horas de arduo trabajo hasta que finalmente pudieron quedar solos para disfrutar de la tranquilidad de su nuevo hogar. Se sentaron en el sofá con espacio para 3 personas que acomodaron en la sala para descansar un poco. El pequeño Andrés cayó rendido y decidieron subir a recostarlo en su cuna. El cuarto del bebé se hallaba en un extremo del pasillo y el de ellos en el lado opuesto. En medio de aquel corredor de 6 metros de largo había un baño. Observaron embelesados al pequeño de ralo cabello castaño y ojos café claro, juntaron sus cabezas y se dieron un romántico beso frotando sus narices. Miranda quería revisar el sótano, que fue la única parte de la casa que no inspeccionaron cuando hicieron la visita porque tanto la fachada como las plantas alta y baja fueron suficientes para convencerlos de adquirir el inmueble. Descendieron a través de las escaleras hasta la planta baja, dieron vuelta hacia la derecha, caminaron recto hacia la sala y doblaron nuevamente hacia la derecha donde había un pequeño espacio, el cual Clemente utilizó para poner su cantina, y a mano izquierda se hallaba la puerta que daba hacia el sótano. Esta no era tan atractiva como las demás, la madera parecía bastante vieja, con varias hendiduras que discurrían por toda la superficie. La perilla estaba llena de orín y la madera crujía inexplicablemente, como si gritara suplicando que acabaran con su sufrimiento. Al momento que Clemente sostuvo la perilla, se dio cuenta de que era endeble, por lo que se plantó la idea de repararla después de inspeccionar un poco. Cuando jaló la puerta, se escuchó un crepitante rechinido el cual le lastimó los oídos. Divisó unas intimidantes escaleras que eran engullidas por una vasta oscuridad. Trataron de localizar algún interruptor, pero no pudieron palpar ninguno sobre la superficie de la pared. Miranda utilizó la luz de su celular para apartar las tinieblas y descendieron 10 peldaños hasta llegar a un húmedo espacio de áspero olor, producto del polvo acumulado. Tosían debido a las densas partículas que se mezclaban con aquel húmedo hálito, como si hubieran ingresado a la boca de alguna clase de ciclope o ente. Buscaron alguna manera de iluminar aquel lúgubre lugar completamente vacío, donde se sentía un incómodo frío. Justo al centro, Clemente halló lo que parecía ser un foco. Tiró de la cadena y sorpresivamente encendió. Era raro porque, debido al piso y las paredes tapizadas con polvo, pareciera como si nadie hubiera estado allí en años. Entonces, ¿cómo era posible que el foco no se hallara fundido? Seguramente alguien bajó para limpiar, pero el hastío de retirar tanta suciedad fue mayor. Lo único que hizo fue cambiar el foco. Sería algo que comentarían después con la inmobiliaria. Entonces ambos decidieron limpiar por cuenta propia porque no podían tener un espacio tan insalubre, menos con su bebé. Fueron por una cubeta, un par de escobas, jergas, guantes y cubrebocas, y se pusieron a realizar la faena. Clemente sintió un asco descomunal al pasar la jerga y darse cuenta de que el polvo se adhería como si estuviera mezclado con alguna clase de material pegajoso. La edentina que despedía les provocaba unas náuseas tan grandes que varias veces tuvieron que subir a respirar un poco de aire fresco. Ahora entiendo por qué no se molestaron en limpiar allá abajo. ¡Santo Dios!, exclamó Clemente. Bueno, pero tenemos que hacerlo, amor. Esa suciedad puede afectarnos, dijo Miranda. Estos malditos de la inmobiliaria. Ah, pero me van a escuchar, amenazó apretando un puño antes de tomar aire para volver a bajar. Les tomó hasta que el sol se ocultó el lograr retirar aquella capa de suciedad que parecía haber contraído nupcias con el suelo y las paredes de madera. Cuando creyeron que finalmente podrían descansar, Miranda divisó un extraño recoveco ubicado al fondo. No puede ser, suplicó Clemente. Miranda se acercó dando lentos pasos y lo que encontró al fondo fue algo que le arrancó un desgarrador grito. Clemente corrió para ver qué sucedía y vio que se trataba de un horrendo cuadro de 1,20 m de alto por 80 centímetros de ancho.
colgando a una distancia de unos 60 centímetros, según calcularon, por sobre el piso, el cual ilustraba una suerte de gigantesco anciano de cabello largo y grisáceo, quien devoraba una masa informe que parecía ser un cuerpo humano. Clemente dio un respingo al observar la aterradora y grotesca ilustración. ¿Cómo era posible que alguien tuviera un cuadro tan grande con tan horrenda imagen? Miranda le preguntó qué demonios era aquella abominación y Clemente, al reconocer mejor la pintura, le contestó que era una representación del titán Cronos, o Saturno en la mitología romana, devorando a uno de sus hijos para que la profecía de Urano no se cumpliera, que era que uno de sus hijos lo destronaría. Es una de las pinturas negras más famosas de Francisco de Goya, ubicada en el Museo de Prado. Muestra al titán Cronos, o Saturno, como se le conoce en la mitología romana, devorando a su hijo por miedo a ser destronado, le explicó Clemente. Miranda le pidió que lo quitara porque era algo en extremo grotesco. Clemente se acercó para asir los bordes, pero vio algo que le provocaba una ligera sensación de inseguridad, como si los ojos del titán estuvieran apuntando hacia él sin importar hacia dónde se moviera en aquel angosto espacio, que tendría poco menos de 1 metro de ancho. Tragó un poco de saliva, sacudió su cabeza y se dispuso a quitar el cuadro, pero al momento de intentar arrancarlo, este ni siquiera se movió. Clemente rascó su cabeza y lo inspeccionó minuciosamente. Parecía estar adherido a la pared. Asió los bordes una vez más y tiró con todas sus fuerzas, apoyando una pierna sobre la pared, unos centímetros abajo del cuadro, pero se mantenía firme, como si estuviera engastado a la pared. Clemente suspiró y fue por un martillo. Regresó y trató de incrustar la parte para sacar clavos por algún resquicio, pero parecía que el cuadro y la pared fueran uno mismo. Clemente pensó entonces en llamar a un albañil, ya que parecía fundido con el muro, y su idea era que el albañil cortara el yeso o desmontara parte de la pared para quitarlo. Lamentablemente, debido a la hora, tendría que ser a la mañana siguiente. Miranda se sintió intimidada por aquel cuadro, y expresó lo difícil que se le haría dormir sabiendo que eso habitaba el sótano. Clemente le aseguró que no había nada de qué preocuparse y la abrazó con fuerza. Fueron al cuarto de su bebé antes de irse a acostar. Estaban sumamente exhaustos. El día fue tan largo que pareció haber tenido 40 horas. El pequeño Andrés seguía dormido. Al parecer, el viaje también lo había agotado, y eso que el pequeño diablillo se levantó desde las 4 de la mañana. Le dieron un beso en la mejilla y se fueron a dormir. Esta noche Miranda despertaría al escuchar extraños ruidos en las escaleras, distintos a los crujidos nocturnos que emite la madera a causa del frío. Era como si alguien estuviera subiendo las escaleras. Miranda sintió cómo el corazón le latía con tanta fuerza que hasta le dolía al respirar. Despertó a Clemente, quien no escuchó los ruidos. Aún así se puso de pie y se dirigió al armario. Cogió su bate y ambos salieron a revisar. Clemente asomó cauto la cabeza, pero no había nadie. Le sugirió a su esposa que quizá el miedo hacia el cuadro le provocaba alucinaciones, pero Miranda, ofendida, declaró haberlos escuchado perfectamente. Clemente le dijo que para que estuviera más tranquila, pasaría la noche en vigilia, algo que Miranda no quería, por lo que simplemente regresaron a dormir. Durante la madrugada, el bebé de Miranda y Clemente comenzó a berrear desesperadamente. Ambos se levantaron angustiados para ir a ver qué sucedía. Mientras recorrían el corredor, un trueno restalló a la lejanía, provocando que ambos dieran un respingo, tan acompasados que pareció como si les hubiera dicho que debían saltar a la cuenta de 3. Llegaron al cuarto del bebé, y mientras el pequeño continuaba berreando, se dieron cuenta de que la ventana del cuarto se hallaba abierta, y un gélido viento sacudía las cortinas. Miranda corrió hacia la cuna de su bebé y lo abrazó aliviada de que siguiera ahí. Ya, mi amor, tranquilo, dijo acariciándole su espaldita. Andrés comenzó a calmarse paulatinamente al sentir el calor de su mamá. Clemente se asomó por la ventana y después salió de la casa para intentar hallar al responsable de abrir la ventana, pero no encontró a nadie. Entonces decidieron llamar a la policía para reportar lo sucedido. Los oficiales que atendieron al llamado inspeccionaron cada rincón y patrullaron las cercanías sin encontrar a ningún sospechoso. La situación era exasperante. Cuando los oficiales se marcharon, Clemente le dijo a Miranda que instalaría cámaras de seguridad por la mañana, y ella agregó que un monitor de bebé tampoco estaría de más. Se llevaron a Andrés a la habitación e intentaron conciliar el sueño, pero ya no pudieron dormir más. Lo primero que Miranda y Clemente hicieron fue contratar a alguien que les ayudara con la instalación de cámaras. La casa más cercana a la suya se hallaba a unos 50 metros hacia el frente, subiendo por aquella empinada pendiente.
Fueron con uno de los vecinos para preguntar por algún experto. El vecino, extrañado, preguntó el motivo, si aquel era un barrio muy seguro, y ambos, apenados, confesaron lo acontecido la noche anterior. El vecino les dijo que no había visto o escuchado nada extraño durante la noche, y les comentó que ningún otro vecino había reportado algún allanamiento a su morada. De todas formas, les brindó el contacto de un colega quien podría ayudarles. Miranda y Clemente agradecieron y se marcharon a realizar sus labores en el hogar. Una hora más tarde llegó el técnico y se puso manos a la obra, mientras Clemente terminaba de reparar la puerta del sótano. Pero en medio de su faena fue interrumpido por Miranda, quien, con unos ojos inundados en terror, le mostró el cuerpecito del bebé. Tenía extraños moretones en los brazos y el estómago, además de las piernas. Parecían marcas de dientes. Ambos intercambiaron aspaventadas miradas y comenzaron a tiritar descontroladamente. La respiración de Clemente se agitó. Miranda habría decidido ponerle un poco de árnica para ver si así se le bajaba un poco la hinchazón. El técnico acudió con ellos para informarles que había concluido con la instalación. Ambos salieron de su trance y agradecieron su ayuda. El técnico les mostró los 2 monitores que había instalado en el escritorio ubicado al fondo del cuarto que compartían, cada uno con 4 pantallas. Estas mostraban imágenes del porche, la antesala, la sala, la zona de la cocina y el comedor, las escaleras, el garage, su cuarto y el del bebé. Les comentó que tenían la función de grabar por si querían dejarlas, ya fuese durante la noche o al salir de casa. El técnico notó a la pareja distante y les preguntó si todo estaba bien. Ambos reaccionaron y agradecieron nuevamente su ayuda. El técnico, ajeno a los problemas que pudieran turbarlos, les aseguró, como manera de intentar aliviarlos, que ya no tendrían de qué preocuparse. «Se lo agradecemos mucho», dijo Clemente. Antes de retirarse, Clemente lo interrumpió y le preguntó si no conocía a algún carpintero o algún albañil, o si él mismo no podía ayudarles con una última cosa. El técnico lo observó un tanto preocupado ante la expresión de temor de Clemente. Este lo guió hacia el sótano, cuya aguachenta varada seguía presente pese a la limpieza del día anterior, como si aquella insidiosa humedad fuera algo intrínseco de ese lugar. Cuando el técnico visualizó el enorme cuadro que ilustraba al titán devorando a su hijo, quedó pasmado, como si fuera una escena del crimen y no una simple pintura. Clemente le preguntó si sabía algo acerca de ese cuadro. El técnico le respondió que desconocía la historia de la casa, más le confesó que llevaba ya casi 15 años viviendo en ese vecindario, y cuando llegó, esa casa ya existía, la abandonada, era como muchos la conocían. En aquel tiempo, cuando recién llegó, había un total de 25 casas ya acondicionadas para la vivienda, contando en la que ellos estaban. Únicamente 2 familias antes que ellos la habían habitado, y ambas se mudaron a la semana de haber llegado, tan misteriosamente que nadie pudo hablar con ellos. Ninguno de los que en ese tiempo se mudaron al poblado quiso comprarla, debido al difícil acceso, y así fue como se quedó completamente sola, hasta que la primera familia llegó, 5 años después de que el técnico comprara su propiedad, y 2 años más tarde llegó la segunda. De ahí había permanecido inhabitada hasta la llegada de Miranda y Clemente. A Clemente se le hizo demasiado insidiosa dicha historia, y observó fijamente el cuadro, preguntándose si este fue la razón por la cual aquellas familias se marcharon. El técnico examinó el cuadro y determinó que seguramente se hallaba engastado, como una piedra preciosa en un reloj. Fue a su vehículo y sacó una palanca, la incrustó detrás del cuadro, rompiendo un poco de la madera en el proceso. Al momento de hacer esto, el técnico pudo jurar que los ojos del titán se dirigieron hacia él. El técnico sintió un fuerte escalofrío que cimbró todo su cuerpo, comenzando desde las manos y provocando que se le erizara cada vello del cuerpo. Retiró la palanca y comenzó a tener un acceso de tos. Miranda corrió por un poco de agua, mientras Clemente le daba unas palmadas en la espalda. Miranda regresó con el vaso y se lo ofreció. El técnico lo cogió y bebió hasta el fondo. Cerró sus ojos, se irguió y respiró profundamente para calmarse. Tras lograr controlarse, impostó la voz y le comunicó a Clemente que lo más seguro sería llamar a un albañil o a algún arquitecto, porque si lo forzaba demasiado, podría llevarse un gran trozo de la pared, y él no era experto en construcciones. Clemente comprendió y le agradeció por su ayuda. El técnico se dirigió a paso veloz, intentando inútilmente disimular el pánico que seguía acumulándose dentro de su pecho. Quería alejarse lo más que pudiera de aquella casa,
porque no tenía ninguna duda de que algo raro había sucedido en el preciso momento que intentó retirar el cuadro. Llegó a su camioneta y se subió. Arrancó frenético sin escuchar la despedida de la pareja, quien yacía sobre la acera frente a su casa, y mientras se alejaba de aquel endemoniado lugar, observó a través del retrovisor, y le pareció ver una sombra en la ventana de la sala. Casi pierde el control del vehículo. Miranda y Clemente intercambiaron atónitas miradas al presenciar las acciones del técnico, quien sintió una asaz culpa debido a su cobardía, y especialmente por no haber dicho nada de lo que lo perturbaba. Pero trató de sosegarse, convenciéndose que fueron puras fábulas de su mente, creadas a partir de un tétrico escenario y la dantesca pintura. No obstante, esa noche lo atacaría el insomnio, y la siguiente, y 2 noches después. Pronto todas sus noches se verían infectadas por el vírico insomnio que traía consigo la imagen de la pintura, y aquellos lúgubres ojos cambiando de dirección hacia él, como si el titán estuviera vivo, como si le hubiera lanzado una maldición. Y la sombra. Fue tal su paranoia que su esposa resolvió llevarlo con un psiquiatra, pero su cordura fue simplemente en decadencia, hasta que un día, atormentado por aquella imagen, acabó por suicidarse, cuando la sombra que vio manifestada en aquella casa comenzó a aparecerse frente a él todas las noches, como si hubiera molestado a algo al intentar quitar aquel cuadro, el cual desprendía una maldad absoluta. Incluso, en su carta de suicidio, mencionó que era cuestión de tiempo antes de que aquel monstruo que lo acosaba por las noches lo atrapara. Esto ni Miranda ni Clemente lo sabrían porque aconteció 1 año después de que les ayudara a instalar las cámaras. Esa noche Clemente pensó que finalmente podría dormir tranquilo, contrario a Miranda, quien todavía tenía aquella sensación de inseguridad. Clemente suponía que era debido al cuadro, pero le aseguró que, al día siguiente, lunes por la mañana, preguntaría a sus colegas del trabajo si no conocían a un arquitecto que les pudiera ayudar, o a un albañil. Aún así, Miranda seguía sintiéndose insegura, y decidió pasar la cuna de Andrés a su dormitorio, porque temía dejarlo solo, pese a las cámaras. Clemente lo vio como algo plausible, así que la ayudó, aunque valiente monitor para bebés, pero ya le darían el uso necesario cuando decidieran regresar la cuna al cuarto. Esa noche era calmada y silbaba una insidiosa brisa. Aquella quietud le impedía a Miranda dormir, ya que solamente daba vueltas en la cama, mientras observaba a su bebé. Era como si la tranquilidad fuera guiándola hacia un insondable abismo de desesperación. Se giró y observó hacia el techo, departiendo con ella misma, tratando de convencerse para dormir. Cuando cerró sus ojos y finalmente parecía que se iba a sumergir en un sueño profundo, sus oídos captaron algo, un chirrido perteneciente a los goznes de la puerta de la entrada de su cuarto. Miranda se reincorporó y observó cómo la puerta lentamente se impulsaba hacia adentro. La oscuridad, atenuada por la luz de la luna que se filtraba a través de la ventana, iluminaba una figura tan negra como la noche, que parecía estarse asomando. Clemente, llamó Miranda temblando. La puerta continuó emitiendo su infernal chirrido, y Miranda pudo distinguir el rostro que iba saliendo de las tinieblas. Poseía unos siniestros ojos completamente blancos, con un único punto negro ubicado justo al centro, apuntando directamente hacia ella, como la pintura del titán. ¡Clemente!, insistió Miranda dándole un codazo a Clemente, quien se levantó dando un respingo. ¿Qué? Pero antes de que pudiera finalizar su pregunta, la puerta azotó con brusquedad. Clemente se levantó y se dirigió raudo hacia ésta. ¡Espera!, lo detuvo Miranda debido al miedo que sintió. Clemente la observó confundido durante solo 5 segundos, hasta que comprendió lo que le quiso transmitir. ¡Cierto! ¡Las cámaras!, anunció encendiendo los monitores. Clemente paseó sus ojos a través de cada pantalla sin ver nada extraño. Le preguntó a Miranda qué es lo que había visto, pero ella simplemente fue por su bebé y comenzó a sollozar. Clemente la abrazó, se dirigió hacia el armario y cogió su bate. Avisó que buscaría al intruso. Miranda quiso detenerlo, pero cuando los ojos de su esposo rutilan con tal intensidad, sabe que no descansará hasta conseguir lo que se propone, razón por la cual se quedó en el cuarto, arrullando a su bebé, quien se despertó sollozando al igual que ella. Clemente caminó cauto a través del pasillo,
Echó un vistazo a las escaleras. No vio nada. Avanzó a paso veloz hasta el cuarto del bebé. El rechinar de los goznes, que nunca antes se había manifestado, le crispaba los nervios. Estaba vacío, pero percibía el ambiente bastante pesado. Regresó sobre sus pasos hasta las escaleras y comenzó a descender lentamente. Pese a que no existiera ni siquiera un exiguo soplido del viento, hacía un frío demencial. Clemente recorrió el comedor, la cocina y la sala sin encontrar absolutamente nada. Pero, cuando dobló en dirección hacia la puerta del sótano, su corazón comenzó a palpitar frenéticamente. El sudor hizo presencia y elevó el bate, sosteniéndolo con ambas manos, como si una parte de él supiera que allí, en aquel tartáreo sitio, encontraría al responsable de atormentar a su familia. Al momento de asir el pomo, escuchó un golpe seco proveniente de la cocina, que le provocó un sobresalto, como si se hubiera caído una caja de cartón. Clemente apretó los dientes y se dirigió raudo hacia este sonido. Ingresó a la cocina y vio, efectivamente, la caja de cereal que ponen encima del refrigerador tumbada en el piso. Como todavía no la habían abierto, no se esparció el contenido, para el alivio de Clemente, quien suspiró y enjugó el sudor que perlaba su frente. Decidió servirse un poco de agua, dejó su bate sobre la mesa, se recargó en una esquina y bebió hasta el fondo. Después, se quedó observando hacia el piso mientras intentaba formular una respuesta congruente que explicara los extraños fenómenos que habían estado teniendo lugar, cuando, con el rabillo del ojo, le pareció captar una sombra de pie bajo la arcada que conecta la cocina con el pasillo que guía hacia la puerta de entrada, la sala y la antesala. Clemente elevó la vista volteando hacia su derecha con tal rapidez que sintió un ligero dolor en el cuello, y emitió un alarido, aun cuando no hubiera nada en ese lugar. ¡Qué sensación tan más tétrica el creer que has captado algo con el rabillo del ojo! Clemente comenzó a sentir mucha inseguridad, por lo que cogió nuevamente su bate y decidió regresar al cuarto sin dejar de voltear ni una sola vez hacia atrás, como si pensara que, en cualquier momento, algo fuera a salir de un oscuro rincón para perseguirlo. Incluso apretó el paso hasta llegar a la habitación. Miranda suspiró aliviada al verlo pasar y le preguntó si encontró algo. Clemente simplemente negó con la cabeza tratando de sosegarse. No quería comentarle el mal presentimiento que tuvo. Miranda le confesó el ingente miedo que le provocaba la atmósfera de la casa, algo que Clemente compartió. «Descuida, mi amor. Te prometo que encontraré a alguien que nos ayude con ese maldito cuadro», le dijo abrazándola. «De igual manera, yo preguntaré en mi trabajo». Se quedaron acurrucados en la cama con su bebé entre los brazos. Dormir se les hizo imposible debido a que mantenían los ojos puestos sobre aquella puerta, esperando que los goznes chirriaran nuevamente como un crepitante lamento. Decidieron de partir acerca de trivialidades para apartar el hormigueo que sentían producto del miedo. Cuando el sol salió, la sensación de inseguridad no se marchó, pero debían alistarse para ir a trabajar. Miranda le marcó a la niñera para confirmar su asistencia a las 8 de la mañana. La niñera le aseguró que estaría 15 minutos antes. Ella llegó. Miranda le dio un rápido recorrido por toda su casa para enseñarle dónde estaba cada cosa y finalmente se marchó. En el trabajo, Clemente le preguntó a uno de sus colegas si no conocía algún albañil o algún arquitecto o alguien que le pudiera ayudar con un problema en su nueva casa. Su amigo le dijo que contactaría con el albañil que le construyó la segunda planta de su casa, algo que Clemente agradeció como si le hubieran salvado la vida. Miranda, por su parte, preguntaba de igual manera. Desafortunadamente nadie pudo ayudarle, algo que la tensó un poco, pero al ver el mensaje de Clemente durante la hora del almuerzo, confirmándole que alguien los ayudaría, cada parte de su cuerpo se distendió. En la casa de la pareja, la niñera limpiaba el polvo de la sala que se hallaba esparcido por todo el piso, como si tuviera días sin limpiarse, cosa que le extrañó demasiado porque ella conocía a Miranda y a Clemente, y sabía que no eran personas sucias o desordenadas. No obstante, ese día sus semblantes denotaban un cansancio propio de muchas desveladas. Quizá, con todo el trajín acaecido con el cambio de casa, aunado al pequeño Andrés, porque un bebé siempre consume una gran cantidad de energía, se olvidaron de dar una limpieza profunda, así que decidió ayudarles limpiando un poco mientras el pequeño Andrés dormía. La niñera paseaba el trapeador por el piso, cuando escuchó un extraño chirrido a sus espaldas. Se asomó y se dio cuenta que la puerta ubicada al fondo, pasando la cantina, se hallaba entreabierta.
Un siniestro frío se colaba por el resquicio. La niñera se acercó para cerrarla y regresó a realizar su labor, pero nuevamente escuchó el infernal chirrido. La niñera, molesta, volvió a la puerta, la cerró y la examinó. ¿Cómo era posible que se abriera? Si ella la había cerrado perfectamente, e incluso se escuchaba el sonido del resbalón encajando con la abertura. La niñera se posicionó frente a la puerta y la escrutó. En eso, le pareció escuchar un extraño sonido al otro lado. Pegó su oreja a la puerta y su rostro se demudó en completa ingenuidad al creer que captaba una fuerte y pesada respiración, como si un gigante hubiera corrido durante largo rato. La niñera se apartó unos centímetros y cuando resolvió adentrarse e investigar qué provocaba dicho sonido, la puerta se abrió de golpe, estrellándose contra su nariz con tal fuerza que casi se la rompió. La niñera se fue de nalgas con la mano sobre su semblante. El golpe le provocó un fuerte vértigo. Retiró su mano y se espantó al ver la sangre fluyendo violentamente. Pero lo que la llevó al paroxismo del miedo fue ver cómo la mitad del rostro de un gigantesco hombre se asomaba de entre las sombras, escudado por la oscuridad. La niñera emitió un fuerte berrido y corrió directo hacia la salida. Pero se detuvo en seco antes de abandonar la morada, porque escuchó los chillidos del pequeño Andrés. No podía dejarlo solo. La puerta volvió a emitir su infernal chirrido. La niñera apretó los ojos y, espoleada por una compasión que le impidió abandonar al bebé, con lo que fuera que estuviese ahí, corrió escaleras arriba, dando largas zancadas. Entró al cuarto del bebé, quien lloraba desconsoladamente. Lo cogió entre sus brazos y se dispuso a salir, pero al girar en redondo vio una sombra subiendo pesadamente las escaleras. Fue tal su miedo que incluso se le taparon los oídos y todo comenzó a dar vueltas. ¿Qué clase de abominación era aquella que subía? ¿Se trataba acaso de un intruso quien se ocultó en ese lugar, esperando a que estuviera sola? No tenía tiempo para pensar. La niñera sostuvo al bebé contra su pecho y sacudió su cabeza. Su respiración se tornó tan pesada que el pecho le dolió. ¿A dónde podía escapar, si su única salida se hallaba bloqueada? Y aquella cosa se acercaba lentamente. Incluso podía escuchar un acuciante jadeo propio de un depredador que arrincona a su presa. La niñera se asomó por la ventana ubicada frente a la cuna. Comprendió que era su única salida y analizó la caída de 4 metros de altura hacia el pasto. Lo que sea que la perseguía estaba bastante cerca. Volteó hacia el pasillo y le pareció observar un sujeto de larga cabellera ascendiendo por los escalones. La niñera no lo contempló más, abrió la ventana y se arrojó, cayendo con el hombro mientras se contraía para proteger al bebé. El hombro se le dislocó, pero no lo sintió debido a la adrenalina. Corrió a toda velocidad hacia la casa más cercana para que la auxiliaran, y al momento de voltear hacia la ventana, divisó a un sujeto de grotesca apariencia, quien la observaba mientras esbozaba una siniestra y gigantesca sonrisa compuesta de unos grandes dientes cuadrados. La niñera apretó el paso, desgañitándose hasta que los vecinos de las viviendas más cercanas salieron para auxiliarla. Todos se preocuparon al ver el hematoma que comenzaba a afear su rostro. La niñera, completamente desesperada, farfullaba lo ocurrido. Un hombre tuvo que sostener al bebé, pasárselo a su esposa y sacudirla para que se tranquilizara y les explicara lo sucedido. La niñera declaró que había un extraño merodeando la casa. Los vecinos intercambiaron atónitas miradas, extrañados ante tal historia, ya que nunca se había dado un allanamiento. Ni siquiera los más antiguos residentes recordaban algo similar. Se organizaron y acudieron a la casa para dar con el responsable. Peinaron milimétricamente cada centímetro de un lugar completamente vacío. Cuando 2 de los vecinos exploraron el sótano y observaron la ominosa pintura, no supieron qué decir o qué hacer. Algo en esa pintura les causaba cierta desconfianza. Su mejor jugada fue sugerirle a la niñera que marcara a Miranda y a Clemente desde el celular. La primera en contestar fue Miranda, quien al escuchar la noticia avisó a su jefe que había ocurrido algo en su casa y salió a toda velocidad. 5 minutos después contactaron con Clemente. Ambos llegaron a la casa de los vecinos que cuidaban a su bebé, agradecieron a la pareja de ancianos su ayuda y les preguntaron por la niñera. Ellos le dijeron que fue llevada al hospital porque tenía un hombro dislocado y un fuerte golpe en la nariz. Ambos intercambiaron confusas miradas y antes de que pudieran dirigirse a verla, el anciano les contó del cuadro que vieron en su sótano y les preguntó si era suyo. «No, señor», respondió Miranda. «El cuadro ya estaba ahí cuando llegamos».
Ya veo. Bueno, es importante decirles, aunque seguramente ya lo saben, que ese cuadro transmite una aura, digamos, bastante malévola. Créame que lo sabemos, continuó Clemente, y por eso he contactado con alguien que me podría ayudar a quitarlo. Entiendo, espero puedan deshacerse de este. La sensación que tuvimos al estar frente a aquella imagen fue algo indescriptible. Les sugiero además buscar los registros de la casa, solo por si averiguan algo relacionado con la pintura. Muchas gracias por su consejo, señor. Lo tendremos en mente. La esposa del anciano entregó el bebé a Miranda y se marcharon para ver a la niñera. Pidieron un taxi y en el trayecto Miranda observaba a su bebé con tal miedo que Clemente tuvo que abrazarla. Algo muy en el fondo le decía que de no haber sido porque la niñera era una maravillosa persona, lo hubieran perdido. Ya en el hospital, se alegraron de verla consciente y recuperándose. Miranda la abrazó con cuidado de no lastimarle el hombro y le agradeció su valentía con tal sinceridad que sus ojos se perlaron de lágrimas. A lo que la niñera respondió comentando que jamás permitiría que algo malo le sucediese. No obstante, le recomendó marcharse de ese lugar, porque había algo realmente maligno, y podía intuir que provenía del sótano. Clemente le contó acerca del cuadro y le dijo que ya había conseguido el número de un albañil quien les ayudaría a retirarlo, pero la niñera no creyó que retirando el cuadro conseguirían eliminar la maldad del lugar. De todas formas, se mostró optimista ante la idea. Miranda y Clemente se retiraron a su hogar tras estar un rato con ella, porque necesitaban revisar las cámaras. Llegaron a casa sintiendo una fuerte turbación. No habían comido nada desde el desayuno y realmente no tenían apetito. Había algo que les drenaba las energías como una mefistofélica sanguijuela que se deleitaba con su sufrimiento. Al revisar las grabaciones, se llenaban de estática en distintos tramos, especialmente cuando la puerta del sótano se abría sola, y fueron testigos de cómo la niñera la cerraba, y sin embargo, ésta volvía a abrirse, provocando que la estática brincara nuevamente. Esta prueba fue más que suficiente para que decidieran dormir en un hotel, porque no querían exponerse a que algo malo les sucediera. Pero antes de abandonar la casa, Clemente necesitaba hacer algo. Colocó una cámara con trípode en el sótano, frente al cuadro. La puso a grabar en modo nocturno, porque la luz del foco iluminaba muy tímidamente aquel siniestro rincón, como si le temiese. Esto con intención de descubrir si, tal como lo pensó, el origen del mal provenía de aquel cuadro. Ya en el hotel, ambos tenían una desvalida expresión, como si su mundo lentamente fuera desmoronándose y no existiera esperanza alguna. Clemente vio a Miranda tan destrozada que trató de ser fuerte, pero es que su voluntad iba mermando de igual manera, y los nubarrones que oscurecían el cielo presagiaban una desgracia para aquella ilusionada familia. Visualizó a través de la ventana, metió las manos en los bolsillos del pantalón y suspiró profundamente. Por más que los rugidos de los truenos a la lejanía trataran de desmoralizarlo aún más, si es que se podía, Clemente pugnaba con todas sus fuerzas por sobreponerse ante la situación, y cuando estuvo a punto de quebrarse, sintió las suaves manos de Miranda envolviéndolo. Su cálido aliento en el oído, prometiéndole que todo iba a estar bien, le devolvió la esperanza. Clemente derramó una lágrima de frustración ante la impotencia que suponía enfrentarse a algo etéreo y maligno. Agradeció a Miranda por su valentía. Juntos observaron a su pequeño quien dormía plácidamente. Los moretones ya casi no se veían, pero las sombras no dejaban de representar una afrenta para Miranda y Clemente, a quienes les dolía en el alma verlas. Por primera vez, desde que llegaron a la casa, pudieron tener una noche de sueño medianamente tranquila. Si esta historia te acompañó esta noche, puedes suscribirte para escuchar la siguiente parte. Aquí siempre habrá una historia esperándote.